Perfecto, muchísimas gracias. Pues les damos la bienvenida nuevamente a todas y a todos a la primera sesión del año 2024. Ya vamos por la tercera emisión del seminario permanente del Cuerpo Académico UCOL eh, de CA 126, Estado y Sociedad. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Veo aquí alumnos y alumnas, también veo colegas, compañeras y compañeros. Pues ya saben, nos mantenemos en nuestra intención, en nuestro objetivo de fomentar la reflexión para analizar la democracia desde la interpretación de procesos políticos en su dimensión histórica, política y social a partir del abordaje institucional, participación de la ciudadanía, el comportamiento de los actores políticos en determinados contextos. Hoy tenemos la primera sesión, corresponde al mes del 2024, corresponde al mes de febrero, pero por cuestiones de agenda, en este febrero tan veloz, ¿verdad?, del 2024, la hicimos en el primer día, le pedimos prestado el primer día al mes de marzo, pero repito, pues es la sesión correspondiente al mes de febrero. Tengo mucho gusto de estar aquí hoy y servir de moderador a esta ponencia que como pudieron ver en la promoción que compartimos, lleva por título El fin de la transparencia en México. Le agradezco mucho a la doctora Angélica Yedid Prado Rebolledo, integrante del cuerpo académico OCOL CA 126, la presencia el día de hoy. Antes de empezar con la presentación de la doctora, les comparto brevemente 3 líneas de su CV. La doctora es doctora en Derecho, cuenta con maestría en Ciencias Penales y licenciatura en Derecho, es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. La doctora Prado es integrante del UCOL CA 126, Estado y Sociedad, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Las líneas de investigación de la doctora Prado están relacionadas con la democracia, la participación política y los derechos humanos. La doctora actualmente es coordinadora de la maestría en Derecho que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Doctora, sin más, no le quito más tiempo a su presentación. Le agradezco, por favor, sea tan amable. Muchas gracias. Que tengan todos un muy buen día, particularmente el grupo que está aquí integrado, el cuarto A de la Facultad de Derecho. Por supuesto, este seminario denominado La Democracia en México, particularmente también en este año que son procesos electorales y que de alguna manera esto nos va a permitir que podamos estar inmersos en una dinámica del conocimiento distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados, en el aula, sentados, escuchando, y tenemos una óptica en donde somos más bien receptivos de la información. En este caso, mi intención es crear ciertas inquietudes. Por supuesto, si hay preguntas, eso nos ayudará a retroalimentar, ¿no? Agradezco también a mis compañeros del cuerpo académico 126 de esta facultad de Ciencias Políticas y de la Universidad de Lima, este gran esfuerzo que se hizo para organizar actividades académicas como estas, que van precisamente encaminadas al discernimiento, al diálogo, a la discusión de temas trascendentales en nuestro país. Estos influyen obviamente en nuestra vida democrática. Y por supuesto debemos de estar presentes para el mejoramiento de nuestra nación. Les voy a compartir, ¿sí? Bien, esta plática está encaminada, perdón, a identificar qué podría ocurrirnos con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Por eso la titulé El fin de la transparencia en México, que al final es parte de lo que tendría que darse como un efecto de lo que nos puede estar ocurriendo. Sabemos que el INAI, es decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aquí en México se creó con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública
así como la protección de los datos personales en posesión de entidades públicas y privadas que realicen funciones equiparables a las de las autoridades públicas. Esto se estableció mediante una ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental en 2002. Posteriormente, pues se fue realizando algunos cambios, reformas constitucionales en el año 2014. Logra una amplitud en cuanto a la autonomía constitucional y, por supuesto, en sus competencias. El INAI, como todos sabemos, es el responsable de garantizar la transparencia y promover el acceso a la información pública, proteger los datos personales y asegurar el cumplimiento de la normativa relacionada en México. Si bien es cierto, nosotros cuando vamos a realizar algún tipo de trámite en un banco, en una tienda departamental, o escuchamos alguna grabación y dicen, ay, bueno, a ver, revise la página de privacidad. Si está de acuerdo en que los datos personales los maneje esa institución, ya sea financiera, seguro, ¿sí? Nosotros debemos aceptar, ¿sí? Entonces, ¿quién nos va a estar respaldando? Porque cuando estamos haciendo un trámite, no nos permite darle continuidad a ese formato porque no aceptamos esos datos. En realidad, nadie nos ponemos a leer y verificar realmente qué información se contiene en esa plataforma y otorgarles nuestro consentimiento para que entonces se pueda utilizar nuestros datos personales, después nos estamos arrepintiendo hasta cierto punto, ¿no? Nos arrepentimos cuando vamos a un banco, realizamos un trámite, firmamos, decimos que sí estamos de acuerdo en que nos manden información, en que los datos personales supuestamente los van a tener respaldados y protegidos, ¿sí? Entonces, hasta ese momento, como nos surge hacer un trámite, lo hacemos, pero ya de manera inmediata. El detalle es cuando pasan los días o los meses y nos empiezan a bombardear llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos, en donde sí se dé la postura de que le ofrecen un crédito, le ofrecen seguros, ofrecen una multiplicidad de información que después decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo obtuvieron mis datos? A unos meses atrás, nosotros autorizamos que se pasara esa información. Desgraciadamente, esa cuestión no la podemos controlar y ¿ante quién podríamos acudir? Precisamente ante el INAI, ¿no? Para que nos ayude a resolver esta situación. El objetivo fundamental de esta institución va a radicar en impulsar la difusión de toda la información de manera transparente y la rendición de cuentas, con lo que obviamente esto va a contribuir al desarrollo de una sociedad más informada y comprometida. Si nosotros estamos en el entendido de que somos una ciudadanía responsable, que tenemos la oportunidad de estar indagando qué hacen nuestras autoridades, cómo manejan toda la cuestión de la información y además que nos rindan cuentas, que nos den un informe financiero que nos importa a nosotros, porque desde el momento en que nosotros somos ciudadanos, formamos parte de todo ese andamiaje que va a soportar económicamente al Estado. El estar participando en un trabajo, así sea de medio tiempo, sea por horas, si nosotros realizamos nuestra declaración, estamos contribuyendo y podemos exigir a nuestras autoridades para que entonces queden claras estas cuentas y, como dice el dicho, ¿verdad? Cuentas claras, amistades largas. Y creo que esto es fundamental para que entonces podamos estar tranquilos, con certeza de que nuestras autoridades están cumpliendo a cabalidad su compromiso. Ahora que viene esta etapa de proceso electoral en la que estamos de una manera muy receptiva de todos los candidatos que precisamente este día arrancan las campañas electorales a nivel federal, estamos en la entendido de que ya vamos a escuchar todas las propuestas que nos van a hacer los candidatos a la primera magistratura nacional, ¿sí? Debemos de estar con ojos críticos, por supuesto, valorando las posturas de cada uno de estos candidatos para que podamos seleccionar el día de la jornada electoral nuestra mejor decisión, que es seleccionar a la persona que nos va a dirigir durante 6 años, ¿sí? O sea, se dice fácil,
hace que tanto era 2018 y que gana Andrés Manuel en la presidencia y decíamos, híjole, ¿cuándo va a llegar el día en el que termine? Pues ya se está llegando, ¿verdad? Pero viene otra persona y vamos a estar en esta misma dinámica. ¿Y qué mejor manera que precisamente utilizar nuestro medio efectivo para avanzar hacia esa consolidación de un Estado democrático contemporáneo a través del papel jurisdiccional que percibe precisamente el INAI? El objetivo, sabemos que nuestro objetivo es, permítame. El objetivo del INAI es precisamente que nosotros tengamos esta oportunidad para seguir avanzando. En nuestro país sabemos que se cuenta con un sólido marco jurídico que respalda el derecho humano a la información. El artículo sexto constitucional reconoce el derecho a las personas a buscar, obtener, difundir información, así como acceder a los datos personales en manos de autoridades públicas e instituciones del Estado. Es muy importante considerar que no por el hecho de que nosotros tengamos esta oportunidad reconocida por el artículo sexto constitucional en donde podamos estar solicitando información, debemos de estar claros de que existen limitaciones, ¿sí? Cada derecho fundamental no nada más nos va a dar la oportunidad de gozarlo, sino que también vamos a tener restricciones porque si no esos datos personales, imagínense lo que se podía hacer. Bueno, ni nos lo imaginamos. Recordemos etapas en donde se han difundido la lista nominal. Hubo una ocasión en donde en las noticias salió de que la lista nominal estaba ahí en Santo Domingo, el mercado que está en la Ciudad de México, en donde venden muchas cosas piratas, robadas y de todo. Y dices tú, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nuestras autoridades realmente no están cumpliendo con ese respaldo. Entonces, cada vez se debe de estar tanto reformando nuestra legislación, nuestros sistemas y herramientas que tenemos que nos ofrece nuestro sistema jurídico para protegernos, pero a su vez también deben de existir esos candados y que no cualquier persona puede estar accesando, ¿sí? Este marco legal que se contempla con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en diversos tratados internacionales, destacamos, por supuesto, la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el Pacto de San José, el cual también aquí se subraya la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la información como derechos fundamentales. El Estado mexicano ha ratificado, sabemos que cuando se ratifican esos tratados internacionales, nos dan un respaldo y nos protegen, particularmente en lo que es el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Por eso, no nada más tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, hay todo un sistema relacionado con este tema que nos permita, obviamente, tener la posición de poder utilizarlas para, pues obviamente para beneficio nuestro, para de la empresa, para la familia, para lo que queramos en el buen sentido de la palabra. El INAI, como organismo encargado de supervisar y aplicar esas disposiciones legales en materia de derecho a la información y protección de datos personales, está directamente relacionado con la protección de los derechos humanos, al salvaguardar la autonomía y la dignidad de las personas en lo que respecta al manejo de información personal. Esto en concordancia con los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el uso de los recursos públicos, y en la línea con la política de austeridad, la famosa austeridad republicana, que seguramente es un término que ustedes han escuchado en múltiples ocasiones en todo lo que va de este sexenio, y cuyo propósito es precisamente evitar el desperdicio de bienes y recursos nacionales, ¿sí? Por eso se pretende, y aquí lo enmarqué, ¿no? ¿Por qué desaparecer el INAI? Sabemos que esa política republicana de austeridad nos da la pauta para que se haga una reducción, no nada más. Ahorita estamos hablando del INAI, pero son varios organismos constitucionales que van a tener esta situación de análisis, de reivindicación para algunos,
espero que el INAI sea uno de ellos, porque no nada más es el hecho de decir desaparece el INAI. Ahorita vamos a ver qué efectos podría tener la cuestión de la desaparición de este organismo particularmente. Entonces, sí, el presidente de la República desde un principio siempre ha estado manejando de que son organismos en donde existe una fuga de capital importante, en donde se realizaban gastos innecesarios, gastos que en realidad no permitían un crecimiento según la postura de él. Había una duplicidad de funciones. Estas funciones obviamente no sé no quisiera explicar un poquito más o quisiéramos que nos dijera realmente su sentir. Me gustaría conocerlo así de manera directa y decir, a ver, ¿cuál es la postura? Porque una cosa es, sí, mantener a tu sistema democrático de la mejor forma, con organismos que nos permitan, obviamente, un crecimiento importante, pero hablar de datos personales, de información pública, que fue una parte que ha consolidado a México para que, en este último siglo, en donde con Vicente Fox, que fue el sexenio en donde le da la pauta e impulsa este organismo conocido anteriormente como el IFAI, ¿sí? Entonces, antes ni siquiera tenemos la posibilidad de poder estar ante una autoridad y decirle, oye, ¿en qué se fue el dinero? El avión que vendiste, ¿para dónde se fue? Aquí a nivel estatal, el gobernador anterior dijo, vamos a vender el avión. Se vendió y dijo, vamos a hacer no sé cuántas canchas de fútbol o áreas deportivas con el dinero que se haya salido de esa venta. Pues al principio dijimos, bueno, pues está bien, que se va a reutilizar, pero elefantes blancos, como siempre. Una cosa es crear edificios y tener una infraestructura importante, pero cuando no existen personas que vayan a estar utilizándola de la mejor manera, cuando haya un presupuesto que les dé mantenimiento, ¿de qué nos sirve tener un hospital súper gigante de primer nivel? Bueno, en términos médicos le denominan de tercer nivel a los que están, digamos, en el top, en donde utilizan y tienen terapias intensivas y están súper equipados, ¿sí? ¿De qué nos va a servir tener un elefante blanco si no existe material, ni medicinas, ni personal adecuado para estarlo explotando? No nos interesa tener ese tipo de estructuras. Lo que requerimos es que realmente nos digan hacia dónde se está yendo ese despilfarro de bienes y recursos nacionales como él lo ha mencionado. Esto debemos de tomar en cuenta de que su ideal es precisamente porque con el fin, dice, de dirigir estos recursos hacia una reducción, lograr la reducción, obviamente, de la desigualdad social, porque no todos tienen acceso a esas instituciones que permitan un crecimiento y estar en el desarrollo que todos, o que por lo menos nosotros estamos en una posición diferente. Si nos ponemos a comparar con algún grupo social marginado, que está aislado, nosotros en el estado de Colima tenemos una entidad muy comunicada. Podemos estar en Manzanillo por la mañana, por la tarde en otro municipio más cercano y en la noche estamos, si gustan ustedes, en la Yerbabuena, ¿verdad? Que es casi llegar al volcán, ¿sí? Muy comunicados. Pero existen algunas otras entidades en donde las comunicaciones no son adecuadas. Primero, las carreteras. Ni siquiera hay caminos para trasladarse con vehículos. Utilizan animales de carga para trasladarse de un lugar a otro. Utilizan, y ustedes a lo mejor han de haber visto algún reportaje o noticia, en donde unos niños iban a la escuela y tenían que pasar un río en donde ni siquiera existía un puente y ponían una soga estilo tirolesa para cruzarlo, arriesgando, y se ve un río bastante caudalado, ¿sí? Entonces arriesgando su vida. Y estamos hablando de esas desigualdades sociales, ¿sí? Y obviamente con la intención de fomentar el desarrollo. Obviamente esto también se hace imperativo para reconsiderar el funcionamiento de estos organismos que han sido creados por una burocracia excesiva. Bajo este principio
de que un gobierno no puede ser rico mientras su pueblo es pobre, es necesario revisar su operación, ya que en la práctica duplican las funciones y responsabilidades del Ejecutivo Federal. Su propuesta se fundamenta en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en la Ley Federal de Austeridad Republicana, las cuales establecen principios para la gestión de los recursos públicos, como la eficiencia, la transparencia, la economía y la honradez. Igualmente, también se definen estos principios para la organización interna de las dependencias y entidades como la racionalidad, la austeridad y la eliminación de la duplicidad de funciones. Este apartado particularmente es de llamar la atención porque dice que existe una duplicidad de funciones. Entonces, no está siendo una mejora, no se está haciendo una mejora a toda esa modernización de la gestión pública que tanto se ha estado hablando, ¿sí? Esto también se alinea con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, particularmente en el eje relacionado con la política y gobierno, en donde se enfoca en la restauración del Estado de Derecho. Entonces, esto es lo que realmente nos interesa a nosotros, que el Estado de Derecho se encuentre en una posición importante, que se le dé prioridad y que no nada más se hagan recortes y se hagan una serie de ajustes para hacer una reducción presupuestal y que no importen los derechos fundamentales. Aquí estamos hablando de la relevancia precisamente de estos derechos que deben de prevalecer. En esta propuesta se tiene como objetivo reintegrar las funciones realizadas por los organismos constitucionales autónomos dentro de la esfera de la Administración Pública Federal. Ahorita estamos hablando exclusivamente en el ámbito federal, ¿sí? O también debemos de tener como consecuencia de la desaparición de los federales, por los estatales. Aquí nosotros tenemos el Infocol, ¿sí? Este fin es de evitar la duplicidad de responsabilidades y generar ahorros presupuestales sin que ello afecte las tareas que actualmente desempeñan como dichos organismos. Para eso se requiere modificar el artículo 134 de la Constitución para alinear esta reforma, ¿sí? Esta intención pretende establecer como principio constitucional la prevención de la creación de múltiples entidades públicas mediante los mecanismos de descentralización y desconcentración de manera innecesaria, lo cual va a propiciar una redundancia de funciones y esto en la administración pública centralizada podría encargarse de esas atribuciones. Esa es la postura y el impacto de la reforma que se está presentando para la desaparición de estos órganos constitucionales autónomos, particularmente el INAI, ¿sí? Ahora, si nos ponemos a hablar de cantidades, y aquí vean ustedes, este es el presupuesto de este año 2024. 1,097 millones de pesos anuales. Sacamos los números y bueno, en la calculadora no alcanzamos a llegar a esos dígitos. Hicimos, caramba, es muchísimo dinero. Si lo estamos observando desde eh, pues de manera objetiva en cuanto a la cantidad, ¿sí? Entonces, para ello, sí es importante reflejar o reflexionar sobre la óptica que se tiene de esta pretendida reforma. ¿Cuánto valen los derechos humanos? Si nos ahorramos estas grandes cantidades que mencionamos anteriormente, ¿valdrá la pena como decir, vamos a quitar tanto dinero? Va a desaparecer el INAI, pero recordemos que el INAI es un garante de los derechos fundamentales, no de todos, es una sección nada más, ¿sí? Entonces, esto está para debatir, ¿no? De decir, a ver, ¿hasta dónde podemos considerar que los derechos humanos se puedan valorar de esta manera económicamente? Como si fuera una mercancía, si se pueden comprar o vender sus derechos humanos. Obviamente estamos en el entendido que va en contra de su naturaleza intrínseca, como derechos inherentes a la dignidad humana. Los derechos humanos
no tienen un valor monetario. Eso que nos quede claro. ¿Cómo le van a decir a uno, te doy tanto dinero para que me des tu derecho de asociación? ¿Cómo lo vamos a transferir? ¿Verdad que no? Estos derechos son fundamentales e inalienables para todas las personas, independientemente de su condición económica y social. Aquí no nos importan si son de la comunidad, comunidad indígena más alejada de la población o si se encuentran viviendo en la zona más importante económicamente hablando de la Ciudad de México, Santa Fe y esas zonas en donde están puras personas que tienen un capital importante. Tampoco pueden ser evaluados en términos de su valor monetario, ya que su verdadero valor radica en su capacidad para proteger la libertad, la justicia y la igualdad de todas las personas. La idea de que estos derechos son negociables o que su aplicación está sujeta a consideraciones económicas, pues simplemente socavaría los esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos. Esto no nada más aquí en México, es eso en todo el mundo, al poner en riesgo su universalidad e inalienabilidad, ¿sí? Esto en el sentido de que tenemos primero que considerar que este derecho a la información es para todos los ciudadanos aquí en México. Particularmente estamos hablando de que a unos les podemos dar información y a otros no. Pero eso lo decidimos nosotros. Si yo quiero conocer una información, voy y la solicito. No es porque me limite el propio Estado a decir, tú no vas a tener esta información porque simplemente lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Sino que va encaminado hacia esta posición que nos permita conocer de manera universal y que de manera inalienable no se nos violente. ¿Cuáles son los escenarios de un posible fin de la transparencia? Pues primero, vamos a tratar de recordar algunas palabras de las que hemos estado mencionando anteriormente y que van precisamente a que el papel central del INAI es asegurarnos ese derecho de acceso a la información gubernamental. No existía ningún organismo de esta naturaleza antes del año 2000 en donde pudiéramos haber acudido y decirle, me da información de este presupuesto que estaba asignado para tal cosa y no se hizo, obviamente nos iban a batear, ¿sí? Entonces, este derecho a la información gubernamental, pues es fundamental. Esto es para la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. Si nosotros deseamos estar bien en familia, no vamos a tener ningún tipo de problema económico. Es exactamente lo mismo cuando estamos hablando de la sociedad de nuestro país. Hay problemas económicos y todo va a repercutir y va a tener digamos, es como una bola de nieve. Cuando se habla de presupuestos, hace no mucho, hubo algunos plantones de trabajadores de el ámbito jurisdiccional aquí en Colima, en donde no se les pagaba su sueldo, no tenían prestaciones, pero sí tenían que estar yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque en el ámbito jurisdiccional existen términos, existe un compromiso real de proteger la libertad y la igualdad de la ciudadanía. Pero con esas fallas económicas, pues obviamente es un problema que empezó a crecer. Entonces, si queremos estar bien, necesitamos tener una información adecuada, sobre todo en la cuestión económica. Su eventual desaparición podría simplificar la estructura administrativa encargada de este derecho, pero también podría reducir la efectividad en el procedimiento y la atención de las solicitudes de información por parte del público. Actualmente, el INAI está desahogando cerca de, bueno, más de 5,000 solicitudes de información. ¿Se dan cuenta? Deben de tener un cuidado, un análisis de todas esas más de 5,000 solicitudes para ver cuál está dentro de los parámetros legales y que se les pueda dar esa oportunidad. Y esto se debió a la falta de integración del instituto. El Senado de la República no se pone de acuerdo y ellos nada más manejan esa información de manera política y no se ponen a pensar los efectos que puede traer la falta de integración de un instituto de esta envergadura, ¿sí?
Otra de las cuestiones que también es muy importante, que este organismo tiene la responsabilidad de salvaguardar los datos personales de los ciudadanos frente a un uso indebido por parte de las entidades gubernamentales y privadas. Sí, o sea, aquí están prácticamente no nada más las de gobierno, sino también muchas privadas que deben de estar protegiendo esta identidad. Sin una entidad especializada que revise, supervise y aplique estas normativas, podría pues haber una simplificación en el marco regulatorio, pero también un aumento potencial en el riesgo de violaciones a la privacidad y un mal manejo de los datos personales. Entonces, vamos equilibrando qué es lo que necesitamos. O sea, realmente queremos ahorrarnos esos millones de pesos, pero a costa de estar violentando los derechos de tanta ciudadanía. Actualmente, pues este organismo ofrece mecanismos para que los ciudadanos impugnen las decisiones gubernamentales que nieguen el acceso a la información o incluso hasta cuando existe una vulneración de la protección de estos datos personales. La desaparición podría resultar, pues también simplificamos procesos, pero las dificultades se van a incrementar por falta de ejercer ese derecho y que todos podemos recurrir a las instancias judiciales que puedan ser lentas y menos accesibles. Sabemos que tienes que demandar y no la pensamos dos veces. Dios mío santo, ¿en serio? ¿Cómo va a ser el proceso? Sabemos que todos los juzgados tienen un trabajo importante, rezago, y ¿cuándo me va a tocar que me resuelvan? Van a pasar los meses. Esa es una vulneración a nuestros derechos de transparencia y de acceso a la información, ¿sí? También, obviamente, hay estándares y directrices para el manejo de la información y los datos personales. La ausencia podría simplificar también el régimen normativo, pero provocaría una disminución en la calidad y la seguridad en el manejo de la información al carecer de una autoridad dedicada a promover y actualizar constantemente estos estándares. Aquí, sí, las pretensiones de esta reforma es toda la materia de que organiza el INAI se traslade a la Secretaría de la Función Pública y que ellos se hagan cargo, cuando sabemos que la Secretaría de la Función Pública tiene una actividad importante en el gobierno y no va a ser exclusivamente manejar el INAI. Harán un departamento, pero tendrán la suficiente capacidad, primero de recursos humanos, de equipos que puedan estar solventando esto. Y ahora, otra cosa importante. Acá las decisiones son colegiadas. Existen consejeros en donde analizan cada una de las posiciones y en los proyectos los votan. Y allá en la Secretaría de la Función Pública, pues es una sola persona la titular. Y entonces será al arbitrio de ella. Son muchas dudas las que surgen respecto a este efecto que podría estar considerándose con esta reforma. También es muy importante que la ciudadanía esté informada, que tenga una educación respecto a estas autoridades. No nada más es decir, bueno, pues las personas que estudian derecho son las que van a identificar las actividades por obligación, pero ¿y el resto de la ciudadanía? Simplemente tienen que existir campañas para que exista una conciencia en la ciudadanía, una mejor comprensión y, por supuesto, una valoración de estos derechos fundamentales por parte de la sociedad y las instituciones mismas al trasladarse a la función pública, a la Secretaría de la Función Pública, pues obviamente esto va a disminuir. No vamos a hablar de un organismo de esta magnitud que tiene un edificio con más de 100 personas trabajando y que se limiten a trasladar todos esos datos a la Secretaría de la Función Pública y que sean nada más 10 personas las que estén colaborando. Ahorita estamos hablando de un rezago de más de 5,000 expedientes. No quiero pensar en esa intercesión que es lo que podría estar acudiendo, ¿sí? La existencia de este organismo autónomo envía obviamente una señal importante a nivel internacional. México tiene el compromiso de respetar los derechos humanos y eso lo hizo
cuando ratifican los convenios, cuando está adherido a esos instrumentos internacionales para que entonces sean aplicables en nuestro sistema jurídico. La desaparición, insisto, podría simplificar muchos procesos normativos, pero a nivel internacional también México estará, digamos, en la boca de todas las naciones, en donde se observe una afectación negativa de la percepción que puedan estar teniendo de esas naciones, así como México forma parte de esos grupos, el grupo 20, el G20 o el G8, pues todos ellos analizan cómo se están desempeñando y entonces podrán estar haciendo críticas fuertes respecto a este tema en particular. Lo ideal, pues obviamente es analizar, ¿verdad? De manera minuciosa para asegurar que no se vaya a poner en riesgo la práctica efectiva de los derechos humanos en México, especialmente en lo que respecta a nuestro tema, que es el acceso a la información y a la salvaguarda de estos datos personales. Este punto es pues muy importante porque nos va a permitir tener una posición de valoración y de ponderación de qué es más valioso, los derechos humanos o el dinero que se va a estar ahorrando. Es cuanto. Les dejo ahí las inquietudes. Espero que pueda haber algún tipo de diálogo, interacción. Muchísimas gracias, doctora. Por supuesto que estoy seguro que habrá sus reflexiones, sobre todo esta reflexión final nos deja por lo menos inquietos, ¿verdad? La pregunta no es una pregunta retórica, es una pregunta concreta, ¿verdad? Si el costo en el argumento oficial, ¿no? El costo de desaparecerlos es equivalente a todo lo que se pierde. Además de lo que usted ya mencionó, en lo que se animan a participar nuestros estudiantes, también me parece por la imagen internacional, como usted bien lo dice, ¿verdad? Cómo se ve afectada, siendo pues México un país latinoamericano que, que en los últimos años se había distinguido, ¿no? Por esta construcción en serio de instituciones democráticas, este intento serio de una democracia más institucionalizada. No solamente entonces las afectaciones a nivel internacional, ¿verdad? Para el resto de Latinoamérica, sino pues las afectaciones en la construcción de la confianza y el fomento de la participación ciudadana. Me parece a mí que pueden ser de verdad de consecuencias gravísimas. Sí, Sí, así es. Eso es lo que tenemos que ir revisando, analizando y qué mejor ahorita que está el proceso arrancando, ¿verdad? El proceso electoral en donde podamos incluso hasta interrogar a nuestros futuros candidatos, bueno, más bien futuras autoridades, candidatos ya son. Y aquí podemos participar, decirles cuáles son sus inquietudes y también si podemos estar pues no criticando, pero ¿hasta dónde está el compromiso de manera individual, más que como con su partido político? Porque ciertamente cuando ahorita que está en esta etapa, en donde sí, todo de maravilla, nos atienden, platican, pero cuando ya llega la toma de decisión, cuando ya consiguieron esa posición, obviamente dicen, el partido político es lo que me diga y yo voto como dice mi partido. Y es ahí en donde empezamos a tener esa pues decepción, ¿verdad? De política de nuestros gobernantes. definitivamente. Vamos a ver, gracias doctor, vamos a ver si el alumnado de cuarto A de la Facultad de Derecho, aquí presente, quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Tenemos al estudiante Yafid Alejandro Pérez. Adelante, Yafid, por favor. Buenos días. Mi duda era si, bueno, con la desaparición del INAI, podría dar a paso a que se facilitara más un gobierno autoritario, puesto que ahora no tendría las capacidades o la ciudadanía no tendría las capacidades de cuestionarlo de manera este,
digámoslo, científica o con argumentos basados en datos. Así es. Los gobiernos autoritarios normalmente lo que hacen es tratar de controlar toda la información que pueda dar una pauta para que haya, primero, pues información, ¿verdad? Información que la ciudadanía esté lo suficientemente preparada para hacer críticas y que lo vean como una forma de atacarlos, ¿sí? Obviamente yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido porque como que nos gusta más el aspecto de identificar, de estar con la posición de criticar y obtener un resultado. Ellos lo ven como ataques hasta personales y eso es lo que de manera definitiva no estoy muy de acuerdo en este sistema. El quitar este instituto de esta naturaleza, lo que va a ocurrir es un control de manera absoluta de la información. Hubo muchos casos que salieron en las noticias de que, bueno, ya dicen de lo de la licitación del avión, cómo se dio? Hubo un estilo y afloje en cuanto al manejo de la información, pero cuando ya se da, entonces dicen, no, entonces tengo que hacer las cosas como dicen. Bueno, eso es también lo ideal, porque no logran tenerlo. Entonces, ahora ya con el traslado a la Secretaría de la Función Pública y manejar todo ese dato, pues debemos de tomar en cuenta que ellos son subordinados del Ejecutivo Federal. Seguro que va a haber una relación muy directa y me solicitan esta información, la otorgo, no la otorgo, deme el visto bueno y entonces ya se va dando la postura del control de la información. Definitivamente yo no estoy de acuerdo en eso. Para eso son los organismos constitucionales autónomos que nos permiten tener primero nosotros como ciudadanos la libertad de poder solicitar información, obviamente de la que se pueda, ¿verdad? No digo que sea confidencial, sabemos los candados que tenemos, pero esos datos nos permiten tener un diálogo más amplio con nuestras autoridades y poder estar exigiendo lo que realmente ellos estuvieron comprometiendo. Espero que eso no ocurra, espero que no se pongan de acuerdo para que haya esta desaparición. Muy bien. Vamos a ver. Doctora, dice un participante, Cipriano Ábalos dice, concuerdo demasiado con lo que dice la doctora. Normalmente este tipo de cuestiones de transparencia es una de las problemáticas que más han suscitado atención precisa para erradicar y cuestionarnos de manera crítica el que se hace con nuestros datos e información que brindamos a las instituciones de gobierno. Así es. Cuando hay problemas económicos, siempre van a salir a la luz y obviamente esto puede provocar movimientos incluso hasta sociales. Entonces, qué mejor manera de tener un organismo en donde nos está dando la oportunidad de que nosotros como ciudadanos nos acerquemos, consigamos información que no es para atacarlos, que lo vean que no es de manera personal lo que se está solicitando, simplemente lo que se quiere es tener una nación eh, pues democrática, que tenga los elementos para poder decir, puedo accesar, no puedo accesar a esta información y obviamente también exigir a las autoridades que cumplan. De verdad, esta forma de pues, hacer la rendición de cuentas, ¿no? Al final de cuentas. Muy bien, vamos a ver, compañeras, compañeros, más preguntas, comentarios. Del cuarto A, A ver, sí. No hay que sentir pena, no hay que sentir temor, la participación es la que hace. Precisamente hablando del tema, ¿verdad? Lo que hace que crezcamos juntos como sociedad. así es. Ah, mire, perfecto. Dice el compañero, alguien en cuarto A de la Facultad de Derecho ya nos escribió, mis compañeros no tienen dudas. Bueno, está muy bien. Qué bueno, excelente. Pues bien, doctora, ha sido de verdad muy edificante escucharla. La felicitamos por este abordaje que hace tan coloquial, ¿verdad? Para lo cual es indispensable pues tener este dominio que tiene usted del tema.
doctora, le haremos llegar digitalmente su constancia de participación y antes de despedirnos, les pedimos por favor a nuestros asistentes, tanto a los que están de manera sincrónica como a los que verán esto de manera asincrónica, los que verán posteriormente la grabación en nuestras redes del cuerpo académico, pues les pedimos que se mantengan al tanto. Haremos una sesión similar a esta con un tema relacionado una vez al mes, cada mes, empezando ya esta fue la primera y vamos a irnos y vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo, les vamos a compartir a la brevedad el calendario, ya estamos por confirmar algunas sesiones, pero y como saben, pues les reitero la invitación a que nos sigan acompañando. Nosotros les estaremos haciendo llegar a los correos registrados la fecha y el enlace para la conexión. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Gracias a quienes van a visualizar esta grabación diferida y nos vemos en la próxima. Muchas Saludos. gracias.